contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Sistealarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, S3Com, OSBICA, WSO. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 161. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 8 de octubre, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Sarcaya, en la producción Mónica Pupo, en los controles César Umbría, asistente de producción Roen Áñez, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube RCR750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter @CSeguridadRadio, en Instagram @ConSeguridadRadio y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Seguimos adelante. Presentando soluciones en seguridad y protección. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la prevención de la violencia en el trabajo. Generalmente cuando en Venezuela se pregunta lo que se consideran pueden ser entornos violentos, sorpresivamente para algunos se mencionan los centros de trabajo, ya que allí han sido testigos o peor aún, protagonistas de actos violentos. Según la norma Prevención e Intervención de la Violencia en el Lugar de Trabajo de ASIS-SHRW del 2011, se define a la violencia en el lugar de trabajo como diversidad de comportamientos, incluyendo actos de violencia declarados, amenazas y otras conductas que generan una inquietud razonable por la seguridad frente a la violencia. Cuando exista un nexo entre el comportamiento y la seguridad física de los empleados y de terceros, tales como clientes y socios, en el lugar de trabajo o fuera de él si se encuentran allí por motivos relacionados con la organización. Aunque es muy específico en cuanto al concepto, las formas que toman la violencia y sus repercusiones son diversas y existen varias formas de clasificarlas. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos desarrolló una clasificación por categorías en las que se considera el lugar de trabajo y la relación del autor de la violencia con la víctima. De acuerdo a esta organización, la violencia tipo 1 incluye principalmente las acciones violentas motivadas a robos. Generalmente no existe ninguna relación entre quien perpetra la violencia y su víctima. Entre los trabajadores con mayor riesgo están los que trabajan en bancos, comercios, taxistas, entre otros. La violencia tipo 2 abarca aquellos sucesos que se producen mientras se desarrolla un servicio que presten, por ejemplo, vendedores, conductores de transporte público o trabajadores del área de la salud. Existe una relación profesional de algún tipo entre el victimario y la víctima, pudiendo ser el primero quien recibe un servicio en el centro de trabajo por parte de la empresa o directamente por la víctima. En la violencia tipo 3, la víctima tiene una relación laboral directa con su atacante, es decir, pueden ser compañeros de trabajo del mismo o diferente nivel organizacional. También se incluyen los casos en los que existe una afinidad personal, tal como familiares o amigos. En última instancia, pudiera suceder que el atacante dirija sus actos hacia el centro de trabajo en sí mismo y no a personas en particular. Cuando se desarrollan los hechos, el trabajador se ve afectado directa o indirectamente. Cuando observamos esta clasificación, se nos hace fácil incluir hechos frecuentes en la sociedad venezolana: robos a establecimientos comerciales y en vehículos de transporte público urbano, profesionales de la medicina que son amenazados y hasta lesionados por sus propios pacientes o familiares de los mismos, grupos violentos que actúan en empresas y donde los trabajadores pasan a ser víctimas. Para las organizaciones públicas y privadas, independientemente de su naturaleza, le es posible y necesario implementar programas de prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo. Para ello, se requiere contar con el apoyo de la alta dirección,
y conformar un equipo multidisciplinario en el cual participan, entre otros, las unidades de recursos humanos, asesoría jurídica, seguridad, servicio de seguridad y salud en el trabajo, comités de seguridad y salud laboral, líderes sindicales, así como los comités que manejan las gestiones de crisis, riesgos, relaciones públicas y comunicaciones corporativas. Se debe realizar una evaluación de las necesidades de la organización, donde se evalúan las vulnerabilidades generales a la violencia, las prácticas de prevención e intervención vigentes y la seguridad física. Se desarrollan los elementos del programa, políticas, conformación del equipo de gestión de amenazas, análisis de entorno, procesos de gestión y protocolos de atención a eventos violentos, así como estrategias específicas de alto riesgo y otras adicionales. Por otra parte, se establecen los pasos para la implementación exitosa del programa y se diseñan respuestas a las diversas amenazas, considerando para ello las señales de advertencia, la denuncia de comportamientos problemáticos y los medios a disponer para la misma, el papel de las fuerzas de orden público, las acciones tempranas y las que se desarrollan durante y después del incidente violento. Todo se complementa con un análisis de los hechos para identificar oportunidades de mejora en la infraestructura física, los procedimientos o la preparación del recurso humano. Los resultados alimentarán una base de datos que permite identificar tendencias y anticiparse ante posibles situaciones de riesgo futuros. Existen varios casos en diversas regiones del mundo donde la implementación de este tipo de programas ha sido un éxito. En Venezuela estamos a tiempo para intervenir y desarrollar nuestras propias experiencias de prevención para hacer de los lugares de trabajo sitios más seguros. Vamos adelante con nuestra sección, conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy está con nosotros Rona Rísquez, periodista, investigadora, experta en cobertura y análisis de temas de violencia policial, derechos humanos y crimen organizado. Entre otras organizaciones, forma parte del monitor de víctimas. Bueno, Ron, en tu caso es sumamente sencillo presentarte porque eres súper conocida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, Alfredo. Qué bueno que estás con nosotros. Creo que es segunda vez, si mi memoria no me falla. Sí, solamente que creo que la otra vez fue con pandemia y fue virtual. Sí. Creo que fue así. Entonces, primera vez que te tenemos presencial aquí. Así es. Qué bueno. Bueno, tenemos un tema bien interesante y que esperamos que nos alcance el tiempo, ¿no? Pero que tiene que ver con las bandas venezolanas, las bandas criminales y ese efecto que se está produciendo en otros países, el impacto que están teniendo en otros países. Lo primero que te quisiera preguntar, ciertamente hay algunas opiniones con respecto a que el delito y la violencia en Venezuela han bajado debido a esa migración de bandas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay una combinación de factores que pudieran explicar la reducción del delito en Venezuela. Y creo que, bueno, podemos enumerarlos, pero creo que lo más importante es entender que entre esos factores no está el hecho de que haya una política gubernamental orientada a la reducción de la violencia y la criminalidad. Todo lo contrario. O sea, eso es algo que está ausente en esos factores. Entonces, diría que, bueno, obviamente la migración tiene un peso en esto, ¿no? También, terriblemente, hay que decir que pues toda esta práctica de ejecuciones extrajudiciales masivas que se ha venido dando en el país desde el gobierno, pues también deben estar influyendo en esta reducción de la criminalidad. Es muy probable que esté así, o sea, eso no ha sido estudiado, pero esta probabilidad existe. Luego también hemos visto que hay una migración, no solamente la migración de venezolanos fuera del país, sino también la migración de la forma del delito en Venezuela, de las zonas urbanas hacia las zonas rurales, pero no hacia cualquier zona rural, sino hacia las zonas fronterizas, que es donde se está concentrando principalmente las actividades de crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de migrantes también o de personas para la explotación sexual y la minería ilegal, por ejemplo, además, bueno, contrabando y otra serie de delitos. Entonces, esto es otro factor que también ha incidido en el hecho de que veamos una reducción de los delitos que lo que se consideraban delitos de AMPA común, ¿no? Porque además también nuestras estructuras de AMPA común, que existían las bandas de las que siempre hablábamos en Venezuela,
esas pequeñas bandas, pues ya también desde hace muchos años, desde hace algunos años, han venido cambiando y migrando hacia grupos o estructuras de crimen organizado más grandes, que bueno, que son las que nosotros hemos llamado megabandas, ¿no? Entonces creo que hay como una combinación de elementos allí que pudieran explicar esta reducción de los delitos que considerábamos como delitos de AMPA común. Y luego, bueno, hay otros elementos también, o sea, el tema de la situación económica del país. Es así como que, bueno, antes, en alguna época incluso llegamos a tener la primera megabanda que hubo en Venezuela, era una megabanda de un personaje que asaltaba blindados, ¿no? O sea, con dinero. Pues eso ahora es prácticamente imposible porque no hay esa posibilidad, o sea, no existe, ¿no? Igual que los robos de bancos también es algo que, pues, en la medida en que el dinero o la moneda venezolana no tiene valor o mayor valor, pues es menos atractivo para los delincuentes. Y después, igual, o sea, el poder adquisitivo de las personas es cada vez menor, independientemente de que haya un supuesto mínimo crecimiento de la economía venezolana, pues la realidad es que la gente no carga grandes cantidades de efectivo encima. Entonces, asaltar o robar a alguien para quitarle alguna cantidad poca, pues no sé, creo que no es algo que sea interesante o rentable para los delincuentes. Entonces, creo que esos son elementos que sumados pudieran explicar esta situación que estamos viendo con la reducción de algunos delitos en general en Venezuela. O sea, pero parte de lo que me dices, entiendo entonces que los delincuentes se han dado cuenta que es preferible migrar internamente, o sea, irse hacia las zonas de frontera porque les es más rentable. Sí, sobre todo eso empezó a darse justamente en la zona, en la época, perdón, de la ola migratoria fuerte, 2017, 2018, 2019. Obviamente se debe haber frenado por la pandemia y también ahora se está dando un reacomodo y es un poco lo que estamos viendo de grupos como el Tren de Aragua operando en prácticamente toda Sudamérica. Y no solamente el Tren de Aragua, o sea, lo que se ha reportado en Chile es muy interesante porque es el Tren de Aragua controlando, pero otros grupos venezolanos operando también en territorio chileno y pues suponemos que debe ser similar en otros países. Bueno, ya habíamos visto en Colombia que había presencia de Jayco Masacre, una banda del estado Zulia, también los Meleán, otra banda del estado Zulia, que por la cercanía obviamente facilita, o sea, se pudiera pensar que se facilita su presencia en Colombia. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se está dando. O sea, primero, quizás la primera etapa fue esa migración hacia las zonas de frontera principalmente. Ahorita vamos a ver otra vez un cambio. Porque, por ejemplo, si hay una demanda importante de mano de obra, por llamarla de alguna manera, en la zona del estado Bolívar, en el sur del estado Bolívar, donde está toda la actividad minera del arco minero, y esa zona tiene muchas personas, entre ellas personas que se dedicaban al delito, pues, y que se han movido hacia esa zona porque, bueno, hay una fuente allí de ingresos que les puede resultar atractiva, ¿no? Lo mismo que ocurrió con la gente que se movió también, o algunos grupos que se movieron en principio hacia la zona de la frontera de Táchira y Colombia. Había un negocio allí muy importante que era el paso de los migrantes y el paso del contrabando. Y pues en menor medida, pero también se dio un poco en el lado de Arauca. Luego también vimos, bueno, lo que pasaba en las zonas de Sucre y del Tamacuro con la salida hacia Trinidad y Tobago y en Falcón. Pero, ¿qué estamos viendo ahora? ¿O qué va a pasar ahora? Bueno, con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, ahí va a haber reacomodos. Entonces es muy probable que los grupos que han estado controlando esos territorios, no necesariamente creo que se vayan a quedar sin actividades, pero las actividades se van a reducir y pues el negocio pues va a tener que ser redistribuido nuevamente entre los grupos que estén operando y quizás pueda ser una zona menos atractiva o se vaya convirtiendo en una zona menos atractiva para ciertos delincuentes que se iban para allá. Pues. Bueno, vamos a hacer un receso comercial y ya regresamos contigo. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265.
IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. OSVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OSVICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Una consulta. Parte de lo que has mencionado son las megabandas. Entonces, ¿a qué llamamos una megabanda? Bueno, megabanda, el concepto que se le da en Venezuela es una banda o un grupo delincuencial integrado por 100 o 50, 100 personas, o sea, un grupo considerado grande, con un poder de fuego también significativo, armas largas, no sé qué, y con una estructura jerárquica también muy clara y definida, que además permite que los liderazgos se puedan relevar, o sea, se puede haber relevos para estos liderazgos, es decir, si el líder o los lugartenientes son detenidos o mueren en enfrentamientos con la policía, pues pueden ser sustituidos por los que están en la base, ¿no? Y esa banda permanece. Eso era algo que no ocurría antes porque teníamos pequeñas bandas, 2, 3, 5 personas, que luego con la detención de alguno o con el fallecimiento de alguno, pues no desaparecían. Entonces, esto es una de las cosas, o sea, la estructura de las megabandas cambió un poco el ecosistema delictivo venezolano. Luego está el hecho de que estas megabandas además se dedican a actividades principalmente de crimen organizado. Son estructuras bastante organizadas, o sea, el tema de la jerarquía les ayuda, pero además toda la forma de operar también es bastante organizada. Eso tampoco lo veíamos antes en lo que era la delincuencia común venezolana. Y luego hay otra particularidad que es muy llamativa, y es el hecho de que, bueno, estas megabandas se fortalecieron, y sí, de alguna manera también se puede decir que surgieron, con varios, en paralelo con varios hechos que se dieron en el país en materia de seguridad. Uno fue la creación de las zonas de paz, el otro fue el nacimiento del pranato dentro de las prisiones, y bueno, vemos como incluso las megabandas copian el modelo del pranato, de la estructura jerárquica del pranato, para
aplicarlas, o sea, las usan ellos y luego las reproducen y luego pues eso lo mantienen y hasta ahora se mantiene, o sea, es algo exitoso. Estas megabandas se identifica su nacimiento en los primeros años de la segunda década de los 2000, o sea, entre 2010, 2013. Es cuando comienza a darse la evidencia de la existencia de estas megabandas. Una de las primeras megabandas fue aquella conocida del Picure, que era una banda que operaba en el estado Guárico y sur del estado Aragua. También se dieron megabandas en el estado Bolívar, empezaron a nacer estos trenes que se llamaban, que sí, el tren de Guayana, el tren del norte, el tren de Oriente, bueno, y ahora el tren de Aragua, no ahora, pues ya tiene también más o menos los mismos años, pero digamos, empezaron a surgir estos grupos como de esa manera, el tren del llano. Entonces, ese es como un poco el origen de las megabandas y las características de estas megabandas. Otra particularidad muy importante de las megabandas que no hay que perder de vista es su vínculo con la prisión, o sea, además de que algunas, por ejemplo, como la del Coqui o la del Willacy, asumieron o tomaron el modelo de las prisiones para sus jerarquías particulares, también mantienen vínculos con las prisiones. Y no solo esas, o sea, en realidad yo creo que todas las megabandas, o sea, por lo menos las que he estudiado, todas tienen vínculos con las prisiones. Tienen o son extensiones de las bandas o de los pranatos, o tienen alianzas con las prisiones y con los pranes. Hay una característica básica que mencionaste, que es el poder de fuego. Y obviamente tanto el ciudadano común, quizás más el ciudadano común que quienes están en el área de seguridad, que tenemos nuestras percepciones, nuestras visiones, pero para quienes están fuera de este sector, hay la pregunta obvia: ¿cómo consiguen armas de esos niveles? Sí, hay diversas versiones, pues en algún momento estuve investigando un poco cómo era el tráfico de armas en Venezuela y si existía además el tráfico de armas en Venezuela, y pues sí, o sea, hay un tráfico de armas desde Venezuela y también desde Venezuela hacia afuera y hacia Venezuela, y también hay un tráfico de armas interno. Y eso hace que hay una posibilidad, o bueno, en realidad es lo que puede estar pasando, una de las opciones, armas que vienen de fuera de Venezuela. Muchas de estas armas son armas de fabricación estadounidense, que son utilizadas por muchos grupos delictivos en toda la región porque son muy fáciles de conseguir, pues. Entonces, bueno, en Venezuela, aunque no hay, y el Estado tiene toda la potestad y todos los derechos, se reserva todos los derechos de importación de armas, pues la realidad es que por los caminos verdes, como dicen, estas armas llegan y entran a Venezuela y luego pues llegan a manos de los delincuentes y se distribuyen entre ellos las comercializan, desde las prisiones se comercializan armas, pero también hay una fuente de abastecimiento o de obtención de armas que fue muy importante y que creo que sigue siendo muy importante, y es las armas que vienen de los militares, de la Fuerza Armada. O sea, muchas de las armas que hay en los centros de detención venezolanos y que tienen las megabandas son armas que son las armas de uso oficial de la Fuerza Armada. O sea, son fusiles AK-103 de fabricación rusa, que han llegado a manos de estos delincuentes, y la vía que se presume es la Fuerza Armada, pues oficiales o funcionarios de la Fuerza Armada que las negocian independiente, quizás aisladamente, pero no hay que descartar que pueda haber un negocio o una estructura detrás de este negocio del tráfico y del contrabando de armas, ¿no? De la comercialización de armas. Igual que las municiones, o sea, durante mucho tiempo incluso hubo estudios de la Comisión Desarme, no recuerdo ahorita si fue de 2011 o 2012, en el que una comisión del gobierno, ¿no? Esta comisión de Desarme concluyó que aproximadamente el 85% de los cartuchos que quedaban después de los enfrentamientos que se daban con las bandas delincuenciales eran de Cabin, es decir, eran de fabricación de la empresa de armas de la Fuerza Armada venezolana. No creo que esto haya cambiado mucho, creo que esto debe ser más o menos la misma dinámica. Hemos visto, y eso lo he en las entrevistas que he podido hacer, sale mucho, y es que, bueno, una de las principales zonas de demanda de armas de fuego y de armas de alto calibre es la zona justamente del sur de Bolívar, donde están operando sindicatos mineros, donde hay extensiones del pranato, donde hay megabandas y donde además hay guerrilla colombiana. Entonces creo que definitivamente pues las posibilidades de la obtención de estas armas son esas dos, o sea, las armas que vienen de contrabando de cualquier otro país del mundo y las armas que se obtienen desde la Fuerza Armada venezolana, lamentablemente.
Ahora bien, nosotros tenemos una realidad en América Latina, más allá de esta migración que ha ocurrido de bandas venezolanas hacia otros países, que ya lo vamos a hablar en el último segmento, pero la pregunta es, ¿están perdiendo los estados en América Latina el combate contra los grupos criminales? Porque fíjate que esta mañana Rona veía un medio mexicano donde decía que se estaban impulsando de manera muy importante la demanda de vehículos blindados, pero de vehículos de unos niveles de blindaje superiores a los convencionales. Entonces, digamos que pareciera una medida desesperada de que en Colombia son tales los niveles de violencia y son tan frecuentes y las armas que tienen los grupos criminales son tan importantes que lo que queda es blindarse. Entonces digo, bueno, ¿y los estados? Sí, yo creo que hay un problema grave que estamos viendo con el tema de los estados y de los gobiernos, y es que no ha habido, y lo he indagado también, o sea, no hay una verdadera cooperación para el combate al crimen organizado en la región, y no sé si en el mundo quizás, pero por lo menos en la región no la hay, y eso es algo determinante. No la hay por diversas razones. En el caso de Venezuela, pues con este tema del bloqueo y la situación política, pues se cortó cualquier tipo de comunicación en relación de los cuerpos de seguridad venezolanos con cuerpos de seguridad de países que no estaban apoyando o estaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como Colombia, como Chile, como Argentina, o sea, todos en su momento, ¿no? Y ese tipo de comunicación pues implicaba que tampoco que no se intercambiaba información acerca de los grupos delictivos y de las organizaciones y de los delitos que estaban ocurriendo, los modus operandi. Entonces, eso es una situación que complica mucho el combate al crimen organizado porque, como bien sabes, el intercambio de información y la cooperación internacional es determinante para el combate al crimen organizado. Yo creo que eso es una de las razones por las que quizás pudiéramos pensar que el crimen organizado le está ganando a los estados. Yo creo que una evidencia llamativa y preocupante fue el asesinato del fiscal Pecci, el fiscal paraguayo Pecci, en Cartagena, Colombia, este año por grupos, o sea, ordenado por un cartel uruguayo en Colombia, contratando colombianos y finalmente también contratando a venezolanos para que mataran a un fiscal paraguayo en Colombia, en territorio colombiano. Entonces yo creo que eso te da una dimensión de que no es un problema de Venezuela o de Colombia o de México o de Brasil, o sea, es un problema de la región y que debe ser abordado de esa manera. O sea, es un problema en realidad que abarca toda nuestra zona. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com.
OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Adelante con Rona Rizquez. Rona, estábamos hablando precisamente de un tema con respecto al combate del crimen organizado, ¿no? Y un poco cuál es la visión que tú tienes y que pareciera, particularmente es mi opinión, que esa guerra contra el crimen organizado se está perdiendo. Sí, la situación ahorita que estamos viendo es muy delicada. Creo que hay varias señales que son que nos llevan a preocuparnos acerca de cómo se va a manejar o cómo están manejando los gobiernos a las organizaciones de crimen organizado y los delitos asociados al crimen organizado. Creo que la liberación que ha hecho recientemente Estados Unidos de personas detenidas, presas y sentenciadas por narcotráfico en su territorio y que fueron liberadas para ser canjeadas por presos estadounidenses. Si bien pues es comprensible la política y no es una política nueva, pero el hecho de que sean narcotraficantes sí es llamativo y pudiera ser una señal de flexibilización acerca de todo lo que había sido hasta ahora esta lucha contra las drogas que había salido desde Estados Unidos y que había sido súper implacable, o sea, al punto de que en este momento tenemos preso en Estados Unidos a un expresidente de Honduras, o sea, una persona que acaba de dejar la presidencia y inmediatamente fue detenida y trasladada a Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Entonces, pensar en que se pueda flexibilizar este tipo de cosas hace suponer que, entonces el narcotráfico ya no es un delito tan grave para los estadounidenses, o sea, tiene menos peso de lo que había tenido antes. ¿Por qué? O sea, eso creo que es algo que sobre lo que hay que reflexionar y tratar de comprender, ¿no? Porque entendemos que hay un contexto además adicional político, ¿no? Luego vemos lo que está pasando también en Colombia, el planteamiento que está haciendo el presidente Petro acerca de la paz total y lo que pudiera derivar de esta negociación, un acuerdo con el ELN. O sea, hemos visto cómo el ELN ha sido uno de los grupos más difíciles para establecer algún tipo de negociación o retirada del conflicto, o abandonar las armas. O sea, no tenemos la certeza de que eso vaya a pasar. O sea, esto pudiera ir más bien hacia una reducción como narcotráfico, por ejemplo, a las que se ha dedicado siempre. Entonces hay que ver un poco hacia dónde van a derivar estas prácticas y cómo efectivamente esto pudiera ser una señal quizás de flexibilización, de debilidad, no lo sé, o sea, hay que analizarlo un poco más, de los gobiernos respecto al crimen organizado. Creo que hay un reto aquí importante y es una cosa que hay que empezar a investigar y a entender. Tenemos el caso de Bukele.
Que yo creo que cuando hablamos de bandas, por lo menos durante un tiempo tenemos que tomar, por lo menos comentar sobre él. Y es que él tiene una política definitivamente de mano dura, ha sido criticado por los temas de derechos humanos, pero ha sido aplaudido por muchísima gente, incluyendo los que no son de El Salvador, porque ha logrado una reducción drástica de los niveles de violencia en El Salvador. Pero adicionalmente, si bien es cierto, él mantiene esa política y es aplaudido, por el otro lado, el problema de fondo que genera este tipo de bandas no se ha resuelto. Y los problemas de fondo que generan el crimen organizado en nuestra región y que generan estas bandas pasan por educación, pasan por formación en valores, pasan por atención y interés político por parte de los estados. Y ¿cómo ves tú entonces esto? O sea, ¿es un paño de agua fría a un costo político alto o bajo? ¿Cómo percibes tú esa situación? Bueno, definitivamente la medida de Bukele es una medida absolutamente populista. O sea, es una medida además típica de gobiernos que, o sea, pudiéramos equiparar la medida de Bukele con la OLP en un momento electoral coyuntural venezolano, 2015, previo a las elecciones de la Asamblea Nacional que gana la oposición con una gran cantidad de votos y que pues buscaba justamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo diría que este tipo de medidas está demostrado que no tienen un resultado porque no son políticas orientadas, como tú bien decías, a atender los problemas de base, o sea, que son básicamente, o sea, problemas sociales, económicos que tienen nuestros países y que, bueno, no son atendidos cuando matas a una persona en una ejecución extrajudicial o cuando detienes a alguien arbitrariamente y lo echas en una cárcel. O sea, ahí no estás resolviendo los problemas de fondo. O sea, se requieren políticas con muchas aristas, o sea, que haya un abordaje más completo de las sociedades y del problema de la violencia y de la criminalidad de estas pandillas, de estos grupos. En el caso de El Salvador son las maras. Y luego vemos como, por ejemplo, en el caso venezolano, toda esta política, si bien justamente como decíamos al comienzo del programa, uno pudiera decir que eso es un elemento que pudiera tener un peso, quizás no sé de qué magnitud, pero pudiera tener un peso en la reducción de la criminalidad y de los homicidios, pues también tenemos que ver cómo justamente a partir de esas políticas comienza esta exportación de bandas criminales venezolanas hacia otros países y cómo comienza esta migración de bandas venezolanas hacia actividades criminales más elaboradas, más sofisticadas, como son las actividades de crimen organizado que se están dando sobre todo en las zonas fronterizas. Entonces, en realidad estás resolviendo algo, no lo estás resolviendo porque el problema sigue allí, o sea, y es, por ejemplo, que puede ser un lugar común, pero que sigue siendo un problema, y es la falta de oportunidades para los jóvenes, o sea, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a empleo, la falta de acceso incluso a actividades recreativas y a otro tipo de actividades que les permitan desarrollarse de alguna manera y no tener que recurrir al delito como una opción de vida, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que siguen allí, están allí y no han cambiado y Bukele no las ha cambiado y pues no creo para nada en que este tipo de políticas de mano dura a la larga vayan a tener éxito. Quizás en lo inmediato Bukele gane lo que está planteando, que es una vía también además irregular, que es una reelección que no existe en la Constitución salvadoreña. Y quizás también gane muchos adeptos, como vemos incluso acá en Venezuela, de personas que creen que esa es lo que debería, o sea, la solución de todo. Y pues no lo es, o sea, vemos cómo no lo ha sido, o sea, vemos cómo los países que han optado por estas políticas, o sea, vemos cómo en el caso de Colombia, los falsos positivos tampoco acabó ni con la guerrilla, ni con la violencia, ni con los grupos armados, o sea, allí están todavía, lamentablemente. Fíjate que hace unos días estaba conversando con un grupo de amigos en una conversación informal. Se decía un poco, quizás una ligereza del comentario, pero decían que quizás Estados Unidos estaba pagando un poco la falta de interés en América Latina. Esto en cuanto a que como no estaba apoyando estos planes sociales durante muchísimos años, había una serie de migraciones que estaban yendo hacia los Estados Unidos y hemos visto un artículo que salió ayer, lo comentábamos en New York Times, pero adicionalmente es que si bien es cierto que migra gente que bueno, tiene la mejor de las intenciones, también dentro de ese proceso de migración, y ya lo mencionamos, están grupos, bandas, están elementos criminales, están todas estas bandas ya establecidas que también se alimentan de alguna forma de ese movimiento migratorio, ¿no?
Y también se hablaba sobre la falta de interés que ha habido en la región tradicionalmente, y ya lo acabas de decir, en temas tales como educación, salud, oportunidades de trabajo, etcétera, hacia los jóvenes. Y que quizás lo más cómodo para muchos países latinoamericanos, no nada más Venezuela, es dejar que el problema vaya desde los países de origen hacia los Estados Unidos, que es la quimera a donde quieren llegar todos, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas allí. Uno, o sea, sí ha habido quizás una falta de atención, o no sé si llamarlo así, o no sé, pues cómo, pero sí, quizás pudiéramos decir, bueno, sí, los Estados Unidos ya no estaba mirando a América Latina como la miró en otro momento, o atendiéndola como la atendió en otro momento. Sin embargo, debemos tener muy, muy presente, porque cuando se habla de migración, más allá de las consideraciones y de los matices, no ha habido, o sea, no ha dejado, Estados Unidos no ha dejado de atender, no sé en este momento, pero hasta hace poco tiempo no ha dejado de tener sus manos metidas de alguna manera en lo que son los países del Triángulo Norte, o sea, El Salvador, Guatemala y Honduras, que son justamente los principales, o sea, que eran los países habitualmente que generaban más migración. Y una de las razones era justamente eso, o sea, tratar de que incluso reducir la violencia para poder, porque la violencia era uno de los disparadores de esta migración, para reducir esta migración. Sin embargo, nada de lo que se hizo por otras razones, quizás la corrupción de los gobiernos locales, quizás los recursos que daba Estados Unidos o las políticas que intentaba o sea, imponer quizás Estados Unidos, pues fueron desviadas o fueron ganadas por la corrupción particular de esos países. En Guatemala había una gran corrupción, en El Salvador, en Honduras, o sea, impresionante. Entonces, habría que ver un poco más eso. Pero luego seguimos con el tema de la migración y definitivamente si hay aunque hubo en algunos países de la región, en el momento en que comienza la migración venezolana, algunas políticas, no las más maravillosas, pero sí unas políticas de recepción o para recepción de los venezolanos, o sea, algunos se les daban unos documentos para por lo menos regularizar su condición. Entonces, o sea, sí hubo unas pequeñas acciones, pero sí, obviamente, definitivamente cuando ven que esta gente se puede ir para Estados Unidos, pues yo me imagino que todo el mundo dejará, bueno, que suban, pues, o sea, no sé si hay algunas políticas de control, pues los paran en algunos sitios, les piden unos documentos, pero ahí se mezcla todo, y se mezcla la corrupción también interna de estos países, que como sabemos no es una cosa exclusiva de Venezuela, quizás nosotros le ganamos en algunas cosas a otros países, pero hay corrupción policial en todos estos países de la región que tienen que recorrer los migrantes para llegar a Estados Unidos, hay corrupción en otros niveles de funcionarios, y hay también estos grupos que han sido históricamente conocidos como los coyotes, que son estas personas que se dedican al tráfico de migrantes y a facilitar, entre comillas, el paso de estos migrantes, por lo cual pues se lucran, ¿no? Con lo cual se lucran. Entonces, eso está allí. Hace unos meses hablaba con algunos expertos que me decían que, bueno, que incluso lo que había ocurrido en Venezuela más bien era algo, no digamos que anormal, pero sí un poco no lo lógico, que era que la migración venezolana comenzó a tomar hacia el sur. Y entonces eso no era lo lógico es que la migración siempre toma hacia el norte. Entonces es ahora cuando la migración venezolana está tomando hacia el norte, pero en realidad digamos que esto no podría ser considerado como algo anormal, o sea, sino que era la ruta lógica. Lo que puede ser considerado como algo sorprendente, llamativo, es el hecho de pues el paso por el Darién y todo lo que implica, y luego pues la política del gobierno de Estados Unidos que pues no acepta que los migrantes lleguen y pues los recibe porque considera que Venezuela es un país donde no están las condiciones democráticas para que las personas vivan en libertad y con sus derechos. Entonces, son una serie de factores que se están sumando allí y que están de alguna manera favoreciendo esta migración. Y bueno, el crimen organizado, yo diría, no pienso que haya que pensemos que la migración puede ser de alguna manera la razón de la expansión del crimen organizado. O sea, definitivamente, claro, hay que ver que cuando se da la expansión o la migración venezolana, pues el crimen organizado aprovecha de colarse allí. Pero, por ejemplo, cuando vemos los casos de Chile, o sea, hay 2 de los jefes del Tren de Aragua que llegaron a Chile legalmente, que entraron por los caminos legales. Nos vas a hablar de eso en un receso, después del receso comercial. Ya regresamos con ustedes. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas
es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. OSBICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OSDICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y seguimos con Rona Rizquez. Rona, mencionabas el tren de Aragua y entonces no quería que termináramos este programa que pasó volando, pero ¿cuál realmente consideras que es el impacto que están teniendo entonces las bandas venezolanas específicamente en nuestra región? Mencionabas algo de Chile. Sí, decía que bueno, que la migración no necesariamente, o sea, que esta migración que por ejemplo está yendo a Estados Unidos, que entra de una manera, o sea, sin documentos, por la frontera, etcétera, etcétera, no es que represente más peligro que la migración que entró antes. O sea, vemos como incluso en Doral Miami está lleno de delincuentes, de los que se llamaban antes de cuello blanco, y están allí, y viven allí, pues, y además no solo eso, sino que también vemos como otro tipo de delincuentes, como algunos de los líderes del Tren de Aragua, llegaron a Chile y lograron obtener incluso visas para tener una condición legal allí, porque bueno,
no hubo manera de demostrar cuáles eran sus antecedentes, ni incluso en el caso de uno de ellos ni siquiera está todavía clara cuál es su verdadera identidad. Y estaban allí, y eso fue, no entraron ilegalmente, no entraron, como dicen, por los caminos verdes, o sea, entraron legalmente a Chile. Entonces, creo que esas son cosas que hay que considerar al momento de pensar en que la ola migratoria puede llevar más o menos delincuentes. No, o sea, los delincuentes van a entrar con ola migratoria o sin ola migratoria. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, y van a meterse en donde consideren que va a haber un espacio para ellos, y que es lo que ha hecho el Tren de Aragua. O sea, cuando el Tren de Aragua y otras organizaciones, como dije antes, han entrado a Colombia, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, y ahora posiblemente hacia algunos países o sea, quizás Panamá, la razón por la que han entrado allí es porque sí, o sea, se mezclan con la migración venezolana, pero en realidad ellos ven o encuentran en estos sitios oportunidades de negocios criminales. O sea, el Tren de Aragua entra a Chile porque encuentra una especie de nicho donde puede meterse con la trata de mujeres venezolanas y de mujeres en general para la explotación sexual, con el tráfico de un tipo de droga que no era común en Chile, como es la ketamina o cocaína tusi, lo que llaman tusi, cocaína rosa. Y luego, bueno, se dedican también a otro tipo de actividades delictivas que no eran comunes en Chile. Bueno, Chile justamente es uno de los países que se había caracterizado por ser uno de los más seguros en la región, etcétera. Entonces, bueno, encontraron allí un terreno donde pudieron ellos involucrarse y desarrollar unas actividades y instalar una estructura criminal. Y vemos cómo en las zonas fronterizas entre, por ejemplo, con Ecuador o con Perú, incluso dentro de Perú, también han establecido actividades en delitos donde han encontrado un espacio. Y en el caso de Colombia, que es donde uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo se mete el Tren de Aragua en Colombia si Colombia es un país que tiene una gran variedad y multiplicidad de grupos armados no estatales de diversos tipos y dedicados a diversos delitos? O sea, pareciera que no había un espacio más para un delincuente en Colombia, y pues sí, o sea, el Tren de Aragua no podemos decir que controla Bogotá ni que controla la frontera, pero están allí, y eso ya es un factor significativo, preocupante, y que además habla de la capacidad y de las particularidades de esta organización, que para mí una de sus más importantes capacidades es la capacidad de adaptación, o sea, la adaptabilidad. Es una organización que justamente eso, no es como vemos o como habíamos visto habitualmente a muchas otras que se dedican al narcotráfico, por ejemplo, a los carteles mexicanos, y eventualmente entran en el tráfico de armas, otras cosas. No, el Tren de Aragua se dedica a lo que sea y puede prestar un servicio de lo que sea, desde un sicariato hasta una operación de tráfico de migrantes o una operación de contrabando de algún tipo de mercancía que va a pasar por la frontera. Entonces eso le da de alguna manera una posibilidad incluso no solo de expansión en regional, sino también una posibilidad de sobrevivencia que es muy llamativa. Además, el Tren de Aragua no se caracteriza, aunque se caracteriza por ser un grupo que muestra que se parece ser muy sanguinario, básicamente lo que hace es como un poco de generar esa tensión, ese miedo y esa imagen de que somos muy malos y podemos hacerte cosas muy malas, pero en realidad el Tren de Aragua no es un grupo que esté involucrado en confrontaciones armadas frecuentes, que haga guerra contra otros grupos y balaceras. O sea, eso no es lo común. Entonces eso les permite instalar simplemente gente. O sea, tener células en estos países controladas por personas que no necesariamente van a tener visiblemente armas largas, granadas, etcétera. Entonces, eso, bueno, facilita la expansión de esta organización. Ahora, eso definitivamente no diría mucho, nos quedan apenas 3 minutos, pero eso lo diría mucho sobre que quizás estas bandas, en los ejemplos que pusiste de Chile, de Perú, sorprendió un poco a los organismos de seguridad de esos países, porque totalmente, definitivamente para que ellos llegaran y se asentaran es como decir, esos policías no estaban preparados para lo que les llegaba. No estaban preparados, no. Menospreciaron, minimizaron, pensaron que no era un grupo que pudiera instalarse de esa manera y llegar a tener el poder que ha tenido. No solamente, también en Colombia pasó igual, o sea, porque el Tren de Aragua no está en Colombia desde este año cuando explota todo esto en Bogotá. El Tren de Aragua está en Bogotá desde 2018. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades colombianas de alguna manera se resistían a aceptar que el Tren de Aragua estaba allí porque consideraban que era un grupo menor. Y pues
hay hoy en día, el Tren del Agua muestra una nueva forma del crimen organizado, o sea, es una nueva, tiene características distintas a las que habían tenido otros grupos de crimen organizado y se ha impuesto de una manera también diferente, y eso creo que hay también que mirarlo. Bueno, Rona, como estaba diciendo antes, el tiempo voló. Ojalá podamos tenerte nuevamente porque digamos que este es un tema que tiene diversas aristas y si nos lo permites, me gustaría poder invitarte nuevamente. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestra invitada Rona Rísquez, a RCR, a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Sistialarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, S3Com, OESBICA, WSO. RCR presentó Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta